Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Espero que estéis súper bien, de buena vida y buenas condiciones. السلام عليكم، كيف الأحوال؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله وفي أحسن الأحوال. Hoy, si Dios quiere, vamos a continuar el verbo tener. En la sesión pasada vemos cómo se forma o cómo se conjuga el verbo tener y también hemos dado algunos ejemplos. Atena ejemplos con el verbo tener. Y también hemos hablado que el verbo tener es el verbo más usado en la lengua española con una característica más importante y más usada, ¿vale? Con esta característica se cambia un poco el significado o el sentido del verbo tener, pero es la característica más usada en cuanto al verbo tener. Es muy importante, por favor. Tenéis que concentrar bien conmigo. Voy a explicar de una manera muy sencilla y muy fácil, ¿vale? Vámonos, por favor. Aquí tenemos la obligación. La obligación. Obligación ya en árabe, ضرورية o الإلزامية. En este caso, el verbo tener, no podemos decir que se pierde su significado, su sentido, ولكن con esta regla significa otra cosa. Perfecto, muy bien. Por favor, vamos a mencionar cómo se forma o cómo se conjuga el verbo tener y luego vamos a dar la regla de la obligación y también vamos a dar algunos ejemplos con esta regla. Porque con esta regla de la obligación vais a aprender más verbos. Porque nuestra regla, verbo tener, más que, más infinitivo. Tener, más que, más infinitivo. Cuando decimos infinitivo, ¿a qué se referimos? Al verbo que no está conjugado, ¿vale? Es muy sencillo, por favor, ¿vale? Antes de pasarnos a los ejemplos que tenemos aquí en la pizarra, voy a mencionar cómo se forma el verbo tener. El verbo tener se forma de esta manera. Yo tengo, tú tienes, él, ella, usted tiene, nosotros, nosotras tenemos, vosotros, vosotras tenéis, ellos, ellas, ustedes tienen, tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis, tienen. Muy bien, ahora vámonos por favor a nuestra lección, la obligación. Aquí tenemos la regla y el qaida. Nuestras reglas se dice tener más que, más infinitivo. En cuanto al infinitivo, un verbo que no está conjugado, como el verbo hablar, trabajar, visitar, aprender, comer, salir, ¿vale? Correr, escribir, ¿vale? Verbo que no está conjugado. El fi'l ma msarrafsh nihaiyan. ¿Ok? Muy bien. Aquí tenemos 5 ejemplos. Yani, 5 ejemplos que tenemos aquí. Yani, vosotros, por favor, tenéis que hacer muchos esfuerzos para sacar otros ejemplos como estos que tenemos aquí en la pizarra, por favor. Y luego tenéis que escribirlos bajo en el comentario, por favor. Vamos a ver cuáles son los ejemplos que tenemos aquí, por favor. El primer ejemplo. Tengo que trabajar más. Tengo que trabajar más. Tengo, ¿vale? Tengo del verbo tener que relativo, infinitivo, trabajar más. Tengo que trabajar más. يخصني نخدم أكثر. ما بقاتش المعنى ديال تينير عندي نخدم اكثر نو خصني بحال يجب علي بحال verbo deber, ¿vale? Muy bien. 2. Tienes que estudiar bien. Por ejemplo, voy a decirte tienes que estudiar bien para sacar buenas notas. خصك تقرا مزيان باش تجيب نقط مزيانين. Tienes que estudiar bien para sacar buenas notas. Muy bien. Verbo tener tienes más que, más verbo estudiar, darasa. ¿Ok? Tienes que estudiar bien para sacar buenas notas.
Muy bien. El tercer ejemplo, por favor. Tiene que estar en casa. Tiene que estar en casa. خصو أو خصها تكون في الدار. خصو أو لا خصها تكون في الدار. ¿A qué se referimos? A la tercera persona, سواء él o la ella o la usted, lo mismo. Tiene que, ديالنا هاد القاعدة, estar del verbo estar. Tiene que estar en casa. ¿Vale? Muy bien. 4. Tenemos que visitar nuestra familia. Tenemos que visitar nuestra familia. Nuestra familia. علاش قلنا nuestra? Porque la palabra familia es femenina. Tenemos del verbo tener, por favor, más que, más visitar. Visitar nuestra familia. Tenemos que visitar nuestra familia. Tener, tenemos que, verbo infinitivo, visitar ya, zara, yazuru, ila akhiri dhalik. Número 5. La última frase, por favor, de la obligación que tenemos aquí. Tenéis que ser inteligentes. Tenéis que ser inteligentes. خصكم تكونوا أذكياء. خصكم تكونوا أذكياء. Verbo tener ديالنا في la segunda persona plural هي vosotros. Tenéis que ديال القاعدة ديالنا و الverbo ser ما مصرفش infinitivo. Inteligentes. Tenéis que ser inteligentes. خصكم تكونوا أذكياء. ¿Ok? Muy bien. Voy a repetir las frases que tenemos aquí, por favor. ¿O no? Tengo que trabajar más. Tengo que trabajar más. خصني نخدم أكثر. Tienes que estudiar bien. Tienes que estudiar bien. خصك تقرأ مزيان. Tiene que estar en casa. خصها أو خصه يكون في الدار. Tenemos que visitar nuestra familia. Tenemos que visitar nuestra familia. خصنا نزوروا العائلة ديالنا. Tenéis que ser inteligentes. Tenéis que ser inteligentes. خصكم تكونوا أذكياء. ¿Vale? Es una regla muy importante de la obligación, por favor. أي وحدة شافت الدرس غادي تحاول ¿vale? غادي ديرنا algunos ejemplos de la obligación. Pero por favor, 1000 veces, tenéis que respetar la regla. Tenéis que respetar la regla. أنا قلت الejemplo sin querer, بلا ما نقصد. Tenéis, verbo tener, يعني vosotros y vosotras, tenéis que respetar, verbo infinitivo, la regla. خصكم تحترموا القاعدة. Tenéis que respetar la regla. ¿Vale? Pues nos veremos por la noche a las 10 en punto, si Dios quiere. Tenemos una lección nueva, inshallah, el oso de por y para. Hasta luego.